Estimados amigos, les saludo en el amor del Señor. Hoy día es un día especial, me ha correspondido compartir la reflexión de la palabra de Dios. Para mí de verdad es una bendición y quiero llevarlos a la Biblia, a la Sagrada Escritura, en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. Quiero compartir dos hermosos versículos, el versículo 21 y 22, y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué hermosa palabra. He puesto por título a esta palabra, a esta breve reflexión, el propósito de las pruebas en la vida del creyente. ¿Sabe por qué? Porque, mire, amados hermanos y amigos, es tan especial esta palabra porque cuando uno empieza a leer la palabra, a meditarla y a pedirle al Señor que te dé revelación de la palabra, te encuentras que los personajes que están, los hombres que ha usado Dios a través de la historia, han sido hombres que, tal como tú y yo, pero con entrega completa a Dios. Por ejemplo, aquí vemos a Pablo y a Bernabé que se encuentran en su primer viaje misionero en la ciudad de Listra, dice este capítulo 14. Y aquí son apiedrados, ¿te das cuenta? Son apiedrados y son echados fuera de la ciudad por sanar a un cojo, porque hombres celosos, hombres que no querían que se predicara el Evangelio, incitaron a la multitud para que ellos fuesen echados. Y Pablo es echado medio muerto. ¿Y eso qué me lleva a pensar a mí? Ellos estaban predicando el Evangelio de esperanza, de la gracia, la buena noticia, pero sin embargo, ellos son casi muertos por esta causa. ¿Sabe que la primera verdad quiero que tú sepas? Que el verdadero creyente, este es para los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes lo van a entender. Tú dirás, pero yo soy verdadero creyente, pero ¿sabe dónde se prueba un verdadero creyente? En la dificultad, en la prueba. ¿Cuánto es capaz él de soportar por causa de Cristo? Porque cuando está Cristo en el corazón, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quiero que tú sepas que predicar el Evangelio, estimado hermano y amigo, el verdadero Evangelio tiene un costo, ¿sí? El apóstol Pedro escribe allá en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, amado, mira lo que dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Timoteo, allá en el capítulo, en el 2 Timoteo 3:12, dice, muchas veces azotados, muchas veces sorprendidos, golpeados. Todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué te parece? A veces se rompen los lazos familiares, lazos sociales, se pierde el empleo, hay toda clase de calumnia que soportar. Y los que, ¿sabe? Y los que sufren tales cosas necesitan aliento de Dios. ¿Sabe? Un verdadero cristiano tiene que entender que siempre, si quiere entregar su vida a Cristo Jesús, se va a levantar todo el infierno en su contra. Pero también quiero que sepas que el Dios a quien servimos, Él es poderoso para sostenernos, escondernos en su mano en el día malo. ¿Sí? Muchos cristianos pues acá se asustan, miedos, temores, que es natural en el ser humano. Pero cuando Cristo está en el corazón, en la vida del hombre, en la mujer, sabe entender que va a sufrir por la causa de Cristo. Y va a entender que la experiencia de sufrimiento, de enfermedades, de angustia, de necesidades, son normales. Van a ser parte del proceso. Sí, crisis matrimonial a veces, problemas financieros, toda clase de pruebas. Pero eso es parte del proceso. Debemos aprender que tú y yo tenemos que renovarnos. Ese hombre interior tiene que renovarse, rendirse. Ese hombre exterior, esta carne, y el interior va a ir creciendo. ¿Sabe que la Biblia nos anima, la palabra de Dios nos anima? Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados,
Dice 2 Corintios, en apuro pero no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Mira lo que el apóstol Pablo escribe. Por lo tanto, no desmayemos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. ¿Sabe? Qué hermoso. Me acuerdo de ese texto hermoso del libro de Samuel, cuando David estaba angustiado porque la gente hablaba de apiedarlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno por causa de sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando tú estás pasando por angustia, cuando yo estoy pasando por enfermedad, no es fácil, sí. ¿Quién no ha pasado sufrimiento? Dígame, ¿quién no ha sufrido? ¿Sabe? Estos versículos que hemos leído nos muestran cómo Pablo y Bernabé exhortaban a los hermanos, a los discípulos a continuar. Es que eso es lo que nos sorprende en esta palabra. Aún él siendo... Mira, te invito a que leas en tu casa este capítulo 14. Él en Listra fue apiedrado, dado por muerto, sacado como bulto fuera de la ciudad. Pero sin embargo, él cobrando ánimo, le decía a sus hermanos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué te queda para mí? ¿Qué te queda para ti, para mí? Estimado amigo hermano, mira aquí, todo tiene un propósito. Y la vida del creyente tiene un propósito y la prueba tiene un propósito. Hay varios propósitos que quisiera nombrarte en esta tarde, pero el tiempo es breve. ¿Sabes? Pero el primer propósito que tú tienes que entender, el primer propósito es fortalecer tu carácter, fortalecer tu fe. ¿Y cómo? Tú dirás, pastor, pero ¿qué significa esto? La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mira lo que dice esta palabra, que la angustia, la tribulación, la prueba en la vida del creyente tiene un propósito. Y el primer propósito es fortalecer tu carácter y mi carácter. Uno de los propósitos de la prueba, lo dice la palabra, es fortalecer el carácter, fortalecer nuestra fe. Que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Esta palabra aquí, prueba, significa en el griego, en la traducción, experiencia, mérito, carácter. Este mismo versículo, en otras versiones más claras, dice, pero aún más nos podemos sentir felices, aun cuando estemos en sufrimiento. Mira, otras versiones de la Escritura. Al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso en medio de la tribulación. ¿Te das cuenta? Yo quiero que te grabe este primer propósito. Siempre la prueba en el Señor te va a fortalecer. Sí. Segundo, las pruebas son planas y son perfectos. Sí, porque lo dice la palabra. El Señor es bueno para con todo y su compasión sobre toda su obra. Salmo 145. Sí, bendito sea el nombre del Señor. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá, estimado hermano, que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que junto con la tentación Dios proveerá una vía de escape a fin de que puedas resistir. Qué hermoso poder tener la confianza en Dios. Sí, la prueba, el propósito es mostrar nuestra fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios, estimado hermano, amigo, cuando todo va bien. Es fácil cuando tienes vida, cuando tienes salud. Pero cuando viene una enfermedad a tu cuerpo de la noche a la mañana y de repente el médico te dice, oye, tú tienes esto, que en este momento o en 5 años más te vas a morir. Esto es lo que tienes grave. Si no te lo tratas, mañana mismo puedes amanecer muerto en tu cama. Tú el día anterior puedes haber estado feliz, contento. Pero llega al otro día y te encuentras con situaciones como esa. Ahí donde aflora lo que hay dentro.
Ahí donde lo que aflora es la gracia de Dios. Esa misericordia que Dios tuvo contigo cuando el día de ayer te encontró. Porque Él te encontró, ¿entiendes tú? Y puso tu mano sobre ti y te protegió y tuvo de ti compasión. En ese momento donde el Espíritu Santo de Dios que está en ti, porque te selló el día que creíste, viene a tu vida y te dice, confía, confía, bueno es el Señor y su compasión sobre todas sus cosas. Pero es difícil alegrarse, tener sumo gozo cuando vayáis en diversas pruebas. Es difícil, no es fácil. Pero ¿sabe? Cuando tú quieres tomar el problema y llevarlo tú, caramba que se hace difícil. Pero cuando descansas en el Señor, cuando echas tu carga sobre Jesús, la carga que sea tu dolor, tu enfermedad, tu angustia, tu problema económico, tu problema familiar, tu problema matrimonial. ¿Sabe? Cuando tú echas tu carga sobre Jesús, Él dice en la Biblia que Él la va a llevar por ti. Tú no puedes echarla sobre el Señor, descansar en Él y después volver a tomar esa carga, no. Ahí donde viene la fe, ahí donde esta prueba, el propósito de esta prueba es mostrar la fidelidad de Dios, que creemos en el Señor y el Señor va a estar con nosotros. Satanás buscará hacerte tambalear, vendrá a tu mente y hablará. ¿Te acuerdas cómo le hablaba Satanás a Dios acerca de Job? Claro, ¿acaso Job teme de balde a Dios? No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, el trabajo de sus manos, le ha dado bendición. Sus bienes han aumentado, le decía Satanás a Dios por la fe que tenía Job. Pero extiende tu mano, decía, extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. ¿Sabes? Y tú conoces la historia. Te aconsejo que leas el libro de Job. Un hombre justo ante Dios. Él no entendía por qué estaba pasando. Su piel se llenó de llaga, de herida. No podía dormir, no podía, solamente sentado ahí en la tierra. Y él decía, Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y no blasfemó contra Dios. Porque sabía que todo viene de la mano de Dios. Dios da y Dios quita. Sí. Así es, estimado hermano. Las pruebas son parte tuya y son parte mía. Sí. ¿Te acuerdas de Jesús cuando le dijo a Pedro, dijo también al Señor a Pedro, Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. El hombre, la mujer de Dios va a pasar por dificultades, va a pasar, si es un hijo de Dios, va a pasar, porque ahí en la prueba va a entender de qué está hecho, de qué material está hecho, de qué forma, qué clase de fe tiene. Por eso, lo primero que nos enseña esta palabra, que la fe fortalece, que la prueba fortalece nuestro carácter, que los planes de Dios son buenos, que Dios muestra su fidelidad cuando estamos en esas circunstancias. Y el propósito de la prueba es llevar fruto y bendiciones. Porque cuando tú has pasado por ello, has visto la mano de Dios, sí, tú glorificas a Dios. Pero primero hay que quemar muchas cosas. ¿Te acuerdas de ese texto de San Juan que me encanta? Juan 12:24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. Hay que morir esta carne. A veces queremos nosotros llevar la dirección y no permitimos que Jesús sea el que nos dirija. La mayor bendición de nuestra vida como creyente, ¿sabe cómo se obtiene? Después de haber atravesado las dificultades, ese mar tempestuoso de nuestra vida. Ahí vas a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso es necesario.
y ejemplo. Tú dirás, pero yo no quiero pasar por eso, pero vas a pasar si es hijo de Dios. ¿Cómo vas a morir tú para dar fruto? ¿Cómo te vas a entregar? ¿Cómo vas a hablar de Dios, del Cristo sanador, del Dios de la gloria que fortalece las circunstancias adversas? ¿Cómo vas a hablar? Tal vez aprendido, tal vez lo has leído, pero es diferente cuando hablas con unción, sabiendo que lo que estás hablando lo has vivido en tu vida y te has dado cuenta que el Señor ha estado a tu lado. En la cruz del Calvario Él pagó por ti, pagó por mí. Sí, nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar por el martirio del Calvario para poder resucitar y tener victoria. Si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no hubiese sufrido por ti, no tendríamos esperanza. Vana sería nuestra fe. Pablo, del que estamos hablando, cuánto sufrió, cuántas dificultades para llegar a ser el gran apóstol San Pablo, cuántas dificultades. Él fue el apóstol de los gentiles. ¿Te acuerdas de Jacob? Tuvo que sufrir terriblemente en su vida para llegar a ser uno de los patriarcas de la nación de Israel, huyendo, sufriendo, con el miedo que su hermano lo iba a pillar y lo iba a asesinar tal vez. Tuvo que tener un encuentro con Dios para ya no ser mal Jacob el engañador, sino ser el Israel, el padre de multitud. ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas de José? El menosprecio de sus hermanos, ser vendido como esclavo para ir a la cárcel allá en Egipto por un crimen que ni siquiera había cometido. Pero llegó a ser gobernador de Egipto y ayudó a su pueblo y lo salvó. ¿Te das cuenta, estimado hermano? Te podría seguir enumerando muchos casos. Así que prepárate. Cuando estés contento, cuando estés feliz, siempre en medio de la alegría piensa, hoy día soy feliz, gloria al Señor. Y ora ahí, Señor, permíteme que si hoy día estoy feliz, lleno de gozo, cuando llegue el momento, la dificultad, también, Señor, pueda estar feliz, confiando en ti. ¿Te acuerdas del libro de Eclesiastés, capítulo 3? Hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír. A veces queremos la pura risa, queremos la pura paz, queremos la abundancia en los graneros, pero cuando la despensa merma, nos afligimos, nos desesperamos. Estimado hermano, amigo, las pruebas en el Señor son un proceso que tienes que vivir y prepárate para ese momento. Sé como la hormiguita, lo hizo un proverbio, que en el verano ella trabaja todo el verano porque sabe que en el invierno, si no se prepara en el invierno muere sin comida. Clama a Dios, pida a Dios. Dile, Señor, si tú vas a permitir que pase y tome ese vaso amargo, esa dificultad, permíteme que mi mirada siempre esté puesta en ti. En la cruz del Calvario, ahí está nuestra esperanza. Ahí Cristo pagó por ti, pagó por mí. Qué hermosa palabra. ¿Sabe, estimado hermano, amigo? Es una honra de parte de Dios poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sí, todos en algún momento vamos a sufrir, porque esta carne se conmueve, esta carne se preocupa, sufre. Pero ahí está el Espíritu de Dios, aquel sello que te puso el Señor cuando creíste en Él y pasaste a constituirte en hijo de Dios. Y solamente hay que decir, Padre, en tus manos estamos. Dios te bendiga y te guarde. Sí, esta es la palabra de Dios. Quiero terminar con ese texto de Juan 16, 33. Estas cosas que están escritas os he hablado para que tengáis en Él paz, porque en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, Cristo ha vencido al mundo. Dios te bendiga. ¿Me permites orar? Amado Dios, he predicado tu palabra, Señor, con toda la fuerza, con todo el ánimo, Señor, con toda la convicción que me da. Porque he sentido en el momento de angustia, Señor, que no estoy solo, que tú estás conmigo. Siento el poder de la oración alrededor de mí, de aquellos, Señor, que me aman, que estamos juntos en momentos de dolor, en momentos de enfermedad. Por eso, Padre, he predicado tu palabra, porque sé que la prueba es necesaria, pero ahí en la prueba tú estarás con aquellos que te aman,
que han rendido su vida a ti, Señor. Permítenos no sacar nuestra mirada de la cruz del Calvario, porque ahí tú clavaste nuestras enfermedades. Señor, y nos perdonaste. Con tu sangre bendita nos redimiste, eterno Dios. Bendice a todo amigo que está en desesperación. Bendice a ese amigo que está pensando tal vez que no tiene esperanza. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Aquel amigo, aquella amiga que en este momento está diciendo: yo ya no sirvo para nada, yo no tengo esperanza, para mí todo se acabó. Tu Espíritu Santo le toque en esta hora, Padre, y su alma que te pertenece, pueda, Señor, ahí tu Espíritu, Señor, hablar, revelarse, Señor, a esa vida. Que recuerde a aquellos que le hablaron del Evangelio, a aquellos que le hablaron de la buena noticia, Padre. Que esta palabra llegue a esos corazones y sepan que hay esperanza, que tu nombre es Jesús de Nazaret, que eres el Salvador. Padre mío, tú no quieres la muerte del pecador, sino que se tornen a ti, se arrepientan y encuentran la esperanza. Gracias te doy, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada. Y bendice estas redes sociales, que Proclama sea siempre un canal que proclame la verdad del Evangelio, que proclame esperanza, que sea Proclama, Señor, la radio, el canal de bendición. Te agradezco todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos, estimados hermanos, ha sido un honor compartir con ustedes esta reflexión. Nos volveremos a ver. Síganos. IPSA Proclama, IPSA Santiago, nuestra iglesia, YouTube. Estamos transmitiendo en esas redes sociales, en esas plataformas, YouTube y IPSA. Que el Señor les bendiga.